Bueno, como habíamos visto la última clase, habíamos visto conceptos básicos de la organización, conceptos básicos del proceso administrativo y finalmente nosotros habíamos visto el concepto como tal de un proceso administrativo, ¿no? El proceso administrativo, para recordar, nos hablaba en que la administración era el proceso de planificar, dirigir, controlar actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos sus demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización. Y cuando yo hablaba de un proceso, decía que es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos sean los gerentes, sean cuales fueran sus aptitudes o habilidades personales, y que cada una de estas personas desempeñaban ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que deseaban, ¿no? Y con esto nosotros dábamos paso a la administración enfocada al tema de la planificación. Entonces, las funciones generales de la administración siempre van a ser la planificación, la organización, la dirección y el control. Cuando yo hablaba de las fases del proceso administrativo, yo hablaba inicialmente de una planificación en la cual yo me hacía una pregunta que es, ¿qué se va a hacer? ¿No es cierto? A partir de esta conceptualización, yo pasaba a la organización y la organización hablaba que era el cómo se va a hacer una determinada actividad. Cuando yo hablaba del proceso de la dirección, yo hablo de pregunta en la cual me dice hacer que se haga una actividad o un producto. Cuando yo hablo de control, ¿no es cierto? Es cómo se va a realizar ese control. Entonces, el proceso administrativo, recuerden, es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. De la misma manera, si es que yo ya unifico todos los atributos y conceptos, puedo decir que es una metodología que permite al administrador, gerente, ejecutivo, empresario o cualquier otra persona que sea parte de la administración o de la organización, ¿no es cierto?, manejar eficazmente una empresa y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por etapas. Cuando hablo de etapas, estaba hablando de las fases que vemos anteriormente, ¿no es cierto? Cada etapa responde a 6 preguntas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Interrogantes que siempre deben plantearse durante el ejercicio de la administración. Cuando hablo del círculo directivo de la administración, ¿no es cierto? Ya, si es que antes estaba hablando de fases y de preguntas, quiere decir que ahora que voy a hablar de un ciclo directivo de la administración, no es más que las funciones no pueden observarse de manera aislada dentro del proceso. Ellas interactúan formando un ciclo dentro del cual unas a otras se afectan y modifican los modos de acción en la correspondencia de las situaciones concretas. Por otro lado, dentro de cada una de estas funciones es posible observar la existencia de ellas 4, conformando ciclos dentro de la planeación, la organización, la dirección y el control. Como aspecto determinante del análisis del ciclo administrativo, hay que destacar al entorno, que de forma resumida podemos definirlo como todo lo que está fuera de la organización, ojo, dentro del marco en el cual se desarrolla un proceso dado de dirección. Sí, recuerden, se define este ciclo como todo lo que está fuera de la organización dentro de un marco en el cual se desarrolla el proceso dado de esta dirección, proceso específico, proceso agregador de valor o proceso de asesoría. Entonces, nuestra primera gran fase o etapa es la planeación, ¿no es cierto? Dentro de la planeación, yo voy a tener 2 atributos básicos de esta clasificación, que es el prever y planear. Entonces, cuando yo me refiero a prever, esta
se encarga de visionar el futuro de la organización a través de la definición de los objetivos y el trazado programa de acción. Cuando yo digo planear, es decidir con anticipación qué hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo, cuándo hacerlo y quién debe hacerlo. La conjunción de estos dos grandes términos me dan un resultado en la planeación. Organización, como su nombre lo indica, como una función de la dirección puede definirse como la combinación de los recursos humanos, materiales, financieros disponibles, creando un sistema o red de relaciones organizativas que asegure el desarrollo integral de la actividad que se dirige. Es la correlación efectiva, ¿no es cierto?, de sus componentes y las relaciones de cooperación, subordinación y coordinación entre estos. Entonces, organizar es la combinación de recursos, ¿no es cierto?, materiales dentro del sistema. Pero si yo hablo de los atributos que debe tener una organización, me dice que dentro de esta se encuentra el establecer, delinear y crear. ¿Qué vamos a establecer? La estructura de la organización. Vamos a organizar cómo están cada uno de los departamentos, por secciones, por procesos, por productos, en base a lo que yo necesite. Cuando hablo de delinear, ¿no es cierto? Yo hablo de que cada una de las relaciones voy a delimitar líneas de enlace para facilitar la coordinación. En pocas palabras, voy a delinear las responsabilidades de cada una de las personas de la organización o de cada uno de los departamentos. Crear las descripciones de cada puesto y proceso. Esa es una parte de la organización. Establecer qué atribuciones, responsabilidades o productos va a tener cada individuo dentro de la organización. ¿Sí? La dirección, ¿no es cierto? La profesión de dirigente. Concepto universal en la cual la dirección no es más que dirigir, ¿no es cierto? Es en esencia convertir recursos en resultados. ¿Sí? Cuando una persona dirige a gente, dirige recursos, dirige cada uno de los elementos de la organización para conllevar y lograr un resultado planificado. Finalmente, el control. Yo dentro de una organización que ya tiene varios atributos o varios ciclos o varias etapas, como en todas las cosas, yo voy a necesitar realizar un control adecuado de cada una de las cosas, ¿no es cierto?, de cada uno de los procesos que yo tenga dentro de una organización. Y esto mismo voy a tener que supervisar tal vez y hacer control. Entonces, es una función del ciclo administrativo que se encarga de medir y corregir el desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. Proceso administrativo. Una vez que yo ya he determinado cada uno de estos atributos o de estas fases grandes dentro de la administración, ¿no es cierto? He determinado el concepto de proceso, he determinado el concepto de proceso administrativo. Yo tengo dos fases dentro del proceso administrativo. La primera es la fase mecánica o estructural, donde yo tengo la planeación, la organización y la integración, y una fase dinámica u operativa, que es la dirección y el control, como habíamos visto. Sí, entonces, si yo hablo dentro de la fase mecánica o estructural, dentro de la planeación, yo voy a tener la filosofía y valores de esta empresa, voy a tener la misión y visión de la misma, voy a tener objetivos, estrategias y políticas, y voy a tener programas que son o proyectos y presupuestos para cada uno de estos. Si yo estoy en la fase de la organización, yo tengo una división del trabajo y una coordinación. Si estoy en una fase de integración, ¿no es cierto? Voy a tener una selección, ¿no es cierto? Una determinación de requisitos para cada una de esas personas o proveedores, un análisis de proveedores y finalmente la contratación. Cuando yo hablo de la fase dinámica operativa, ¿sí? Yo tengo la dirección, que son la toma de decisiones, tengo la motivación,
la comunicación, programas y presupuestos. Y finalmente, si hablo de control, yo puedo hacer un control en base a los procesos, a las ventas o a la producción. Y yo hago un control en base a estándares, medición y corrección. A ver, tenemos una pregunta. Por favor, dígame. Compañero que alzó la mano, ¿no? Ok. Perdón, docente, se me alzó. Ah, ya, tranquilo. Listo. Entonces, cada una de estas fases responden a un atributo determinado y específico y a un subproceso o producto que se tiene que hacer. Como ustedes habrán visto en la tarea, que ya voy a hablar un poco más adelante de eso, nosotros tenemos que habla la tarea de poner varios de estos aspectos. Entonces, cada uno de esos vamos a desarrollar en este momento. Entonces, las funciones administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso administrativo. Sí, por favor, vayan subrayando esta parte. Las funciones administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso administrativo. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas etapas o fases, ¿no es cierto?, tienen una manera sistémica de trabajar, quiere decir que una va después de la otra o una va articulada a la otra, y cuando se consideran aisladamente los elementos de la planificación, organización, dirección y control, son solo funciones administrativas. Cuando se consideran estos cuatro elementos, planificar, dirigir y controlar en un enfoque global de la interacción, alcanzan objetivos y forman parte del proceso administrativo. Entonces, resumiendo lo que acabamos de decir, la planeación, ¿no es cierto?, es una decisión sobre los objetivos, una definición de planes para alcanzarlo y una programación de actividades. La organización, organizo recursos y actividades, organizo órganos y cargos, organizo atribuciones de autoridades y responsabilidades. Cuando yo dirijo en base a la designación de un cargo, ¿no es cierto?, de un equipo de trabajo, dirijo a través de la comunicación, liderazgo y motivación al personal, y la dirección también me ayuda a alcanzar los objetivos. Cuando yo controlo, básicamente defino estándares, hago un seguimiento para corregir cosas que estén yendo mal dentro de la organización y puedo garantizar, ojo, únicamente con el control, que se cumpla lo que yo puse en mi planificación o en mi planeación. A partir de esto, yo voy a tener unos principios de la organización. Entonces, cada uno de estos principios, perdón, cada uno de estos principios, ¿no es cierto?, sirven para un adecuado o una adecuada ejecución de cada uno de los aspectos que yo tengo en mi organización, en mi empresa, en cualquier entidad en la que yo me encuentre, yo voy a tener estos principios. Ojo, son 14 principios de los cuales vamos a ir analizando uno a uno, pero de la manera más práctica y que sea menos técnica. Entonces, del objetivo. Cada organización, ¿no es cierto?, tiene un objetivo o propósito que debe cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Si es que es una empresa que de manufactura, de tal vez de artículos de limpieza o producción de limpieza de hogar, el objetivo de esto va a ser que los hogares o todos los hogares compren artículos de limpieza que realmente ayudan a una limpieza óptima dentro del hogar, que sean agradables con el medio ambiente y que sean efectivos en el momento de aplicarlo. Esto va de la mano, ¿no es cierto?, de la parte del recurso presupuestario. Ojo, que yo si quiero tener el mejor detergente del mundo, obviamente el costo de producción va a ser un poco más alto. Entonces, en el momento del objetivo de la organización, uno debe determinar a qué segmento, ¿no es cierto?, va enfocado mi producto. El principio de la especialización. El trabajo de una persona debe limitarse, ¿no es cierto?, exclusivamente a lo que esa persona puede o está preparada
para realizar dentro de la organización. No todas las personas somos idóneas para realizar todos los trabajos. ¿Por qué? Porque cada persona se especializa en una actividad, ya sea por especialización académica o ya sea por una especialización empírica, ¿sí? Entonces, se debe delimitar cada una de las funciones de las personas para el tema específico para el cual fue contratado. Principio de jerarquía. Como su nombre lo indica, para que exista una adecuada comunicación con el personal para el cumplimiento de objetivos o para determinar órdenes o cualquier tipo de información que se deba dar en la organización, ¿sí? Debe haber una jerarquía. Esto puede ser a través de mandos medios o mandos altos. Puedo contratar un supervisor, un jefe departamental, ¿sí? O puedo contratar un director. La paridad, de autoridad y responsabilidad. Entonces, esto no es más que a cada grado de responsabilidad conferido o entregado a una persona debe corresponder algún grado de autoridad. Si es que yo le doy una responsabilidad a un operario, el cual debe realizar la programación del producto, estoy dando una responsabilidad súper alto. Por ende, el grado de autoridad debe ser un poco más alto. O a su vez, si es que no le voy a dar autoridad, pero sí le voy a dar una alta responsabilidad, su escala remunerativa debe ser recíproca al puesto que está realizando. Unidad de mando. Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada una de las funciones, ¿no es cierto? Yo voy a determinar una persona que va a ser el encargado o el líder con el cual se va a comunicar el director o la gerencia directamente. Debe haber una persona que sea el líder de proceso. No necesariamente puede ser una persona que gane más o que tenga más responsabilidades, pero debe ser una persona que sea la que articule entre los mandos bajos y los altos mandos, ¿sí? Difusión. Una responsabilidad dentro de la organización que es netamente encargada el área de comunicación es difundir, ¿no es cierto? Cada una de las atribuciones, responsabilidades o producto que tiene cada uno de los miembros de la empresa, ya sea de manera verbal o ya sea de una manera escrita. En algunos casos, cuando uno aplica un trabajo, el momento que firme el contrato, ya le entregan, ¿sí? Ya le entregan las responsabilidades que va a tener ese puesto. Y esa persona exclusivamente se dedicará a realizar las actividades de ese modo. Amplitud o tramo de control. Aquí podemos ver que hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. Un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados, a fin de asegurar que no esté sobrecargado y esté en la posibilidad de atender otras funciones más importantes. El principio de la coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse. Entonces, la coordinación es esencial. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en una empresa de manufactura? Cada una de nuestras unidades o departamentos depende del anterior, dado que es un proceso sistemático dentro de las empresas, ¿sí? La unidad que está antes de nosotros nos va a entregar el proceso o el producto acabado hasta cierto punto. De ahí es mi insumo para yo poner en el producto todo lo que a mí me confiere mi departamento. Y de salida, ¿no es cierto? Yo tengo que entregarle a la siguiente área tal y como esa área necesita para seguir realizando su trabajo. Entonces, el principio de coordinación dentro de una organización es esencial, ya sea una empresa de manufactura, una empresa de ventas, una entidad pública, ¿sí? Siempre debe haber un principio de coordinación en una organización. El principio de la continuidad.
Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones de medio ambiente. ¿Qué es lo que pasa en muchas empresas que llegan a quebrar? No existe una continuidad establecida dentro de su organización. Ni siquiera tienen una estructura organizacional clara. Entonces, si yo no tengo una estructura organizacional, yo no sé qué tengo que hacer yo o yo no sé qué tiene que hacer la siguiente persona. No hay difusión, no hay coordinación, ¿sí? No hay unidad de mando, no hay los otros principios. Entonces, si no existe una continuidad y hay una alta rotación del personal, no voy a poder obtener los objetivos y productos que yo me he plasmado con mi organización. Por ende, esa organización está destinada al fracaso. A partir de esto, los principios básicos de la organización, como habíamos visto, es la división de trabajo, especialización, distribución de la autoridad, responsabilidad y jerarquía. A continuación, vamos a ver nuestra siguiente presentación en la cual vamos a ahondar un poco más en nuestro proceso de la planificación como tal. Entonces, por un lado, nosotros ya hemos determinado cómo es la organización como tal y podemos pasar a la fase de planificación. Ya hemos determinado cómo es cada una de las fases de la organización, qué atributos esta tiene, ¿sí? Qué etapas. Y ahora vamos a ver entramos a la parte crucial de este módulo, que es la planificación como tal. Antes de esto, la planificación surge de la rama militar. Los militares antiguamente crearon de cierta manera la planificación a través de la cual planificaban, ¿no es cierto?, el ataque o la defensa en la guerra o en el combate. Es así que, ¿a qué le llamo yo planeación? La planeación implica definir los objetivos de la organización, establecer estrategias, ¿sí? Para poder cumplir esos objetivos, desarrollar planes y siempre con un fin. Cuando yo hablo de una planeación ya enfocada a la planificación, esta debe ser formal, ¿sí? Debe ser establecida a través de un documento, un informe o una metodología, porque recuerden que la planificación va a ser socializada, aprobada y ejecutada por todos los miembros de la organización. Por ende, la planificación va a ser formal. En la planeación formal se definen objetivos específicos durante un periodo específico. Esto, ya sabemos nosotros, siempre voy a definir un objetivo y un producto a cumplir. Esto puede ser a corto, mediano o largo plazo. Al hablar de los objetivos, se plantean por escrito y se comparten con los miembros de la organización, ¿no es cierto? Esto es reducir la ambigüedad y crear una idea común de lo que se quiere hacer. Obviamente, aplicando el principio de la difusión, como ya lo estudiamos anteriormente, yo puedo socializar a todos los individuos de la organización y a través de esto generar un plan que sepa todo el mundo y más que eso, que sepan qué objetivos claros nos hemos trazado dentro de la organización. Y por último, los planes específicos existen para lograr dichos objetivos, lo que habíamos dicho. La gran pregunta de la planificación, ¿por qué los gerentes planean? No únicamente planea un gerente. Puede planificar un departamento a la interna o puede planificar el presidente de la compañía. Entonces, la planeación parece necesitar mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué los gerentes planean? ¿Por qué hablamos de mucho esfuerzo? Porque incluye a todos los miembros de la organización y cada uno de estos miembros de la organización tiene un objetivo, un producto, una meta que cumplir. Esto se socializa, se aprueba, se hace seguimiento, se ejecuta y finalmente
veo los resultados. Entonces, ¿por qué los gerentes planean? Primero, la planeación proporciona dirección a los gerentes y también al resto de los empleados. Cuando los empleados saben lo que su empresa o su equipo de trabajo intenta lograr y ellos lo que deben hacer para contribuir con los objetivos, lo que habíamos hablado. Segundo, la planeación reduce la incertidumbre, ya que obliga a los gerentes a ver un futuro, ¿no es cierto? El gerente con una planeación puede ver qué cambio se va a dar en la empresa o cómo voy a tomar la toma de decisiones. Aunque la planeación no eliminará la incertidumbre, los gerentes planean para que puedan responder con eficacia. Además, la planeación minimiza el desperdicio de la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo planifico, yo establezco actividades en un orden y una secuencia. Por ende, ya no hago repetición de actividades como pasa en las empresas en las cuales no existe una planeación. Y por último, la planeación establece los objetivos y estándares utilizados para controlar. Vean que en todos los conceptos que vemos la palabra objetivos. ¿Cuáles son los tipos de planes? Las formas más populares que describen los planes organizacionales son, ¿no es cierto? Los tipos de planes. Ojo, recuerden esto, pregunta de examen. Tipos de planes en términos de su alcance, en términos de tiempo, en términos de especificidad y frecuencia de uso. ¿Sí? Cuando yo hablo de alcance, pueden ser planes estratégicos o planes operacionales. Un plan estratégico es un plan que abarca a toda la organización, ¿no es cierto? Y un plan operacional es un plan que únicamente abarca a determinadas áreas, no a toda la organización. Cuando hablo de tiempo, ¿no es cierto? Puede ser corto, mediano o largo plazo. Casi siempre en la planificación se utiliza el corto y el largo plazo. Cuando yo hablo de la especificidad, hablo de direccionales, ¿no es cierto? O concretos. Finalmente, cuando yo hablo de frecuencia de uso, pueden ser únicos contra permanentes, ¿no es cierto? Puede ser un plan estratégico único para la empresa que sea a largo plazo por unos 15 años o puede ser un plan permanente que sea aprobado por una junta y que sea un plan que siempre se va a tener que desarrollar en la organización. Estos tipos de planes no son independientes. Esto es, los planes estratégicos generalmente son de largo plazo, como les dije, direccionales y únicos. Si es que les preguntan en la prueba, en el examen, los planes estratégicos, ¿qué atributos tienen? Entonces son a largo plazo, direccionales y únicos. Y si les preguntan de los operacionales, son a corto, concreto y permanentes. ¿Sí? ¿Qué va a incluir cada uno? Los planes estratégicos son planes que se aplican a toda la organización, como les había dicho, y establecen sus objetivos generales. A los planes que abarcan un área operativa particular de la organización se los llama planes operacionales. Estos dos tipos de planes difieren en que los planes estratégicos son amplios, mientras que los operacionales van a ser un poco más limitados. ¿Sí? Cuando yo hablo a corto plazo, acuérdense, estoy hablando a un año. Largo plazo, más de 5. ¿Sí? El largo plazo se utiliza para definir cualquier periodo mayor a 5 años o 7. Intenta imaginar una empresa, ¿no es cierto?, que nace este año en el 2022 y elabora un plan estratégico, ¿no es cierto?, para 6 años. Entonces, la gran pregunta es, si yo estoy diciendo que en 7 años quiero ver a dónde llegó la empresa, ¿qué pasa si es que al 5.º año, en base a ese plan estratégico, yo ya sé, ya me está yendo mal en la empresa y ya está yéndose a quiebra mi empresa? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo debo definir a través de la gerencia qué tan largo debe ser el plan estratégico o puedo comenzar con un plan operacional, ¿sí? Para esto hay un elemento sumamente importante dentro de la planificación y que van de la mano, que es el seguimiento. Si es que yo a través del seguimiento voy determinando que el plan estratégico o mi empresa como tal
está yendo por un mal camino, a través del seguimiento, evaluación y control, yo puedo corregir todo lo que está mal dentro de mi empresa. Y con eso, modificar, eliminar o tal vez realizar un nuevo plan estratégico. Ojo, la planificación nunca está escrita en piedra, no es estática ni lineal. Entonces, nosotros vamos a definir siempre si es que va a ser a corto o a largo plazo. Y lo más importante, cómo se va a hacer el seguimiento, evaluación y control de este. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, el resumen de los tipos de planes, vamos a tener que por su alcance, estratégicos y operativos. Por su marco temporal, de largo y corto. Por su especificidad, direccionales y específicos. Por su frecuencia de uso, de un solo uso o permanentes. Los tipos de planificación, ¿sí? Todo esto se da en base al nivel en donde, o lugar o departamento, donde se toman las decisiones. Entonces, cada una de las decisiones que se toman en la empresa nacen de la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación nos dice cómo voy a crear o cómo voy a realizar algo y cómo estoy dando seguimiento a esa cosa específica. Entonces, los tipos de planificación pueden ser de centralizada o descentralizada. Cuando yo hablo de una planificación centralizada, esta se caracteriza por la existencia de un solo órgano central dedicado a definir los aspectos más determinantes en materia de la planificación, ¿sí? Y contrario a esto, cuando yo hablo de una planificación descentralizada, esta se distingue porque en ella son las unidades económicas las que deciden si acogen o no las orientaciones que indica el órgano de mayor jerarquía. Por lo que lejos de existir un único plan, hay diversidad de planes de acción según las necesidades y orientaciones que cada unidad decida llevar a práctica, lo que agrega un mayor grado de flexibilidad. Entonces, vamos a poner ejemplos para hacerle un poco más claro esta parte. Una planificación centralizada, ¿no es cierto? Puede ser en la que una empresa, hablemos de una empresa nacional con sede en Cuenca, toma una decisión respecto a la venta de un producto y lo comunica a cada una de sus sucursales, que serían las provincias, para que éstas adopten los mismos cambios que va a ser la matriz en planta central. Entonces, si en Cuenca deciden cambiar el precio, el tamaño, el color o los atributos de un determinado producto, todas sus sucursales van a tener que hacer lo mismo, independiente de si es que estén vendiendo bien, estén vendiendo mal, a esa población le guste ese producto de ese color, de ese tamaño, ¿no es cierto? Independiente de eso, se toma la decisión para todos. Y si es que yo en esa misma empresa tengo una planificación descentralizada, la matriz Cuenca, ¿no es cierto? Que es la que tiene mayor jerarquía, plantea un cambio en el producto, socializa a cada uno de sus sucursales y cada sucursal, aquí viene la diferencia, va a tomar la decisión de acoger o no ese estudio o esa decisión de la planta central. Entonces, aquí, si es que estoy hablando de la sucursal de Quito, para Quito tal vez no le sirve la decisión de Cuenca. Y si estoy hablando tal vez de Manabí, a Manabí sí le conviene la decisión de Cuenca para aumentar productividad. Entonces, ese es un claro ejemplo de la planificación descentralizada. Si existe una toma de decisión de mayor jerarquía, las otras que también tienen jerarquía pueden adoptar, ¿no es cierto?, o modificar esa toma de decisiones en base a su necesidad. Entonces, podría parecer
que los planes específicos serían preferibles a los planes direccionales o con poca dirección, lo que acabamos de decir. Los planes específicos o concretos son planes claramente definidos y no dan lugar a interpretaciones, lo que hablábamos. No va a haber cambios porque tienen objetivos definidos, ¿no es cierto? Y que tiene que ejecutarse. Entonces, cuando existe una incertidumbre elevada y los gerentes deben ser flexibles para responder a cambios inesperados, los planes direccionales son preferibles. Los planes direccionales son planes flexibles que exponen pautas generales, proporcionan un enfoque, pero no limitan a los gerentes con objetivos específicos o línea de acción, ¿sí? Entonces, si hay un intermedio que podría ser el plan direccional. Entonces, vamos allá a conjugar los dos términos. Cuando yo hablo que es una planeación, una vez que he visto el proceso administrativo, las etapas del proceso administrativo, atributos, clasificaciones, ¿no es cierto? Los tipos de planes, yo puedo decir que la planeación es una actividad gerencial primordial. ¿Qué va a implicar? Yo voy a planear los objetivos, la estrategia y voy a desarrollar un plan, ¿no es cierto? La planeación formal, ¿no es cierto? A través de la planeación formal, yo voy a plantear objetivos para un tiempo específico. Estos van a ser escritos, van a ser socializados, ¿no es cierto?, a cada uno de los departamentos y miembros de la organización. Entonces, una vez que hemos visto esto, volvemos a preguntarnos, y ahora ya conociendo todo lo que hemos visto, ¿por qué los gerentes planean? Entonces, ¿por qué? Proporciono una dirección a dónde quiere ir mi empresa, elimino la incertidumbre, ¿no es cierto? Voy a minimizar el desperdicio y ya tengo estándares claros de cómo yo voy a controlar la actividad de mi empresa. Una cosa es planear y otra cosa es el desempeño. Yo puedo tener el mejor plan estratégico en mi organización, pero si no tengo una organización que claramente establece o se compromete, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de esto, ¿no es cierto?, yo voy a tener problemas. Entonces, la relación entre la planeación y el desempeño, se puede decir que la planeación formal se asocia con utilidades y rendimiento, ¿no es cierto?, con los resultados positivos financieros. La calidad de la planeación y de la implementación afecta más al desempeño que cuánta planeación se haya hecho. El entorno puede reducir el impacto de la planeación en el desempeño. La planeación formal debe usarse durante varios años antes de que comience a afectar al desempeño. Cuando hablamos de planeación y desempeño, el término medio van a ser los objetivos, ¿no es cierto? Porque para tener un adecuado desempeño en el área financiera o en el área de producción en la cual yo he planificado aumentar la productividad, yo obviamente tengo que tener un mediante o a través de qué voy a hacer todo esto. Esos son los tipos de objetivos. Yo voy a tener objetivos financieros, objetivos estratégicos, objetivos establecidos frente a objetivos reales. Entonces, en los objetivos financieros, obviamente, tengo que ver en base al recurso que posee la organización. Objetivo estratégico, tengo que ver en base al desempeño de la empresa relacionado o con relación a los factores del ambiente externo, ¿no es cierto?, como sus competidores. Un objetivo estratégico es el aumento de las ventas, ¿no es cierto?, o el incremento del precio en un producto determinado para tener mayor rentabilidad. Pero yo tengo que hacer un análisis del ambiente externo. Si voy a hacer esa estrategia, tengo que ver si mi competidor da más barato lo que yo estoy dando caro. O si mi competidor ya abarca todo el mercado y ya no tengo yo un nicho de mercado donde puedo vender eso. Por eso, en un objetivo estratégico se debe plantear el ambiente externo. Entonces,
Los objetivos establecidos frente a los objetivos reales son declaraciones oficiales ampliamente difundidas en la organización, dirigidas al público en general, que pueden ser irrelevantes para sus objetivos reales, lo que en realidad ocurre en la organización. Entonces, volvemos al tipo de planes y voy a determinar estos tipos de planes con los tipos de objetivos, ¿sí? Entonces, los tipos de planes con los tipos de objetivos, si yo tengo un plan estratégico, ¿no es cierto? Yo tengo que planificar o establecer objetivos financieros y estratégicos. Si es que yo tengo un plan operacional, tengo que plantear objetivos estratégicos y también financieros, dependiendo del área al cual voy a aplicar, ¿sí? Si es que yo estoy aplicando un plan a largo plazo, obviamente tengo que considerar el tema presupuestario, ¿sí? Más que el estratégico. Si es a corto plazo, yo tengo que determinar el objetivo estratégico sobre el presupuestario. Si es que estoy estableciendo un plan direccional, obviamente voy a tener que determinar primero el estratégico antes que el financiero. Si es un plan concreto, yo puedo interpretar de la misma manera los dos tipos de objetivos. Si es un uso único, voy a establecer los dos objetivos al mismo nivel. Si es permanente, de la misma manera. Entonces, si yo ya tengo los tipos de planes dentro de la planificación, yo ya establecí, ¿no es cierto?, qué objetivos voy a cumplir. Lo siguiente que yo tengo que hacer es determinar, ¿sí?, cómo va a ser mi diagnóstico estratégico. Entonces, dentro de mi diagnóstico estratégico, yo voy a tener que desarrollar ciertos elementos netamente de esto. Entonces, una vez que yo ya sé qué tipo de proceso lleva mi empresa, una vez que yo ya he establecido todas las etapas de esta, una vez que yo ya he establecido cuáles o qué tipo de plan voy a realizar, una vez que yo ya me he planteado o que nos han dicho desde presidencia o desde la gerencia de la empresa qué tipos de objetivos debemos cumplir, yo tengo que hacer un diagnóstico estratégico. Ahorita comienzo formalmente, ¿no es cierto?, a tener un plan estratégico debidamente articulado o debidamente establecido para la organización. Entonces, un diagnóstico estratégico es una herramienta básica para prever y adelantarse a los acontecimientos futuros, porque ayuda a identificar aspectos importantes para que estos sean evaluados y valorados en su real dimensión en bien de la organización. El principal objetivo del diagnóstico es proporcionar información específica y fidedigna para así poder aplicar las medidas preventivas correctivas, según sea el caso. Entonces, si yo ya sé que tengo que aumentar la producción, ¿no es cierto?, de un determinado producto, y también me he planteado como objetivo, ¿sí?, reducir un poco el costo de producción, pero como estrategia, como objetivo estratégico, tengo la difusión, diseminación en el mercado de mi producto, primero debo hacer un diagnóstico estratégico y un plan estratégico como tal, en el cual tengo que ver cómo estoy yo como empresa para todo lo que quiero hacer. Tengo que determinar cómo está cada uno de los elementos, departamentos de mi empresa. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a examinar el problema que afronta la organización y debe considerar con claridad y precisión qué se pretende conseguir
con el desarrollo del diagnóstico. Si yo estoy diciendo que debo aumentar la producción de un determinado producto, tengo que determinar por qué no estoy produciendo lo que yo debería estar produciendo. Puede ser que únicamente se determine en la empresa que produzcamos cierto número de tal producto, pero cuando yo tengo toda la capacidad operativa instalada, debería producir máximos. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en el diagnóstico estratégico. Puedo decir simplemente, sí, hay que aumentar la meta de producción. O yo puedo decir que tengo un problema dentro de la empresa en el cual no estoy aplicando o no estoy ejecutando toda la producción de la capacidad operativa de mi empresa. Ya, aquí tengo un mensaje y a partir de eso, ya acabamos la clase y comentamos de esto. Entonces, de la misma manera, vamos a considerar factores internos y externos de la organización, valorados por su incidencia y repercusión. No tiene una forma única de llevarse a cabo, pues cada autor pone a consideración alternativas y combinaciones diferentes, ya sea en el tema del diagnóstico por departamentos, el diagnóstico interno o externo. Pretende adelantar un diagnóstico, es decir, la evolución probable según las decisiones adoptadas. No incluye la puesta en práctica de soluciones. Esto lleva a cabo en la siguiente fase. Únicamente es un diagnóstico, el cual me va a decir cómo está la empresa en determinados aspectos. Entonces, a partir de esto, yo voy a desarrollar una misión de la empresa. Vamos, esta es la parte de los elementos estratégicos como tal. ¿Qué va a ser la misión? Tengo que responder la pregunta que ¿cuál es la razón de ser actual de la empresa? En concepto, la misión no es más que establecer la razón por la que existe una organización. Define lo que es, lo que fue la empresa e incluye el análisis de los propósitos originales que le dieron vida. La misión es la razón de ser, el motivo, finalidad o el propósito que nosotros tengamos dentro de nuestra organización. Entonces, ¿para qué fue creada nuestra organización o nuestra empresa? ¿O cuál es la misión o el alcance que nosotros vamos a tener? Entonces, la misión de una empresa será siempre satisfacer las necesidades de sus clientes, pues estos son su razón de ser. Si es que soy una empresa sin fines de lucro, obviamente va a ser satisfacer, o una organización, una fundación, va a ser satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, que tiene esa población a la cual yo me estoy enfocando. Listo. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Aquí tengo una pregunta de Ángel, la cual me dice, si la planificación tanto a largo como a corto plazo no alcanza a cumplir sus objetivos, ¿cómo determinamos que se debe modificar la planificación o se debe sustituir al gerente por no tener un amplio conocimiento para poder hacer crecer a la empresa? Entonces, la pregunta es, a ver, si tengo una planificación a largo o a corto plazo y no cumplo los objetivos, ¿cómo determinamos que se debe modificar? Para eso está una etapa de la administración que habíamos visto, que es el control. A través del control, ¿no es cierto?, que básicamente va a ser un control, seguimiento y evaluación, yo puedo determinar que una vez que hemos establecido nuestro plan estratégico, cualquier tipo de plan, sea a corto o largo plazo, ¿no es cierto?, yo puedo determinar a través del control, seguimiento y evaluación, que debe estar escrito en mi plan estratégico, cómo voy a hacer seguimiento al cumplimiento de este plan estratégico. Entonces, si es que yo tengo un seguimiento mensual, semanal, bimensual, semestral, o simplemente como hacen la mayoría de organizaciones, dado que el plan estratégico es un instrumento que tiene un gran valor, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es, al final del año, hacer una evaluación de todos los elementos que yo puse en mi plan estratégico y que los voy a dar, ¿sí? Entonces, como pregunta Ángel, la única manera de ver si es que el gerente está cumpliendo o no lo que está en el plan estratégico es hacer seguimiento. Usted puede hacer seguimiento tanto a las actividades como al presupuesto de la empresa.
puede determinar en el plan estratégico si lo va a hacer cada mes, cada 6 meses o va a hacerlo anual. De esa manera, cada uno de los miembros de la organización va a tener un tiempo para poder cumplir con esas misiones. ¿Qué es lo que pasa casi siempre en las empresas? Lo hacen a corto plazo. Entonces, a los 3 meses, si no hay resultados, simplemente cambian de gerente. Eso quiere decir que en su plan estratégico o política de la empresa está eso. Pero si es que no está establecido eso, esa es una gran falla. ¿Por qué? Porque cada vez que yo cambio de gerentes, cambio tal vez la manera como esta persona quiere ejecutar las cosas y realmente no es beneficioso para mi empresa. Por eso se debe establecer un plan estratégico con objetivos, metas, productos claros, ¿no es cierto? Y de la misma manera debe estar claro cómo yo le voy a medir a esa persona, porque no siempre se ven rápido los resultados si no se ven al final del ejercicio fiscal. Si es que quiero ver yo resultados financieros, yo puedo verlos enseguida, a cada mes. Pero ¿qué pasa si los 2 primeros meses me va bien y los siguientes 2 meses son unos meses en el año en que las empresas no venden tanto? Entonces, yo ya quiero cambiarle al gerente. Entonces, por eso se debe establecer claramente, ¿no es cierto?, en base a cada departamento, en el plan estratégico, cómo voy a darle seguimiento y qué metas le estoy dando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más que tenga alguien, por favor? Gracias, profe. Listo. Entonces, lo que sí quería decirles para todos, me han llamado varios alumnos y yo les había comentado que esos deberes no estaban todavía validados por la universidad, por el instituto, perdón. Entonces, yo iba a cargar otras cosas complementarias, pero me han dicho hoy día del instituto que esos son los que ya están validados y en base a esos tienen que hacer. No sé qué compañero me llamó, pero le dije que todavía no haga el deber, pero me toca disculparme y decirles que sí, por favor, hagan nomás el deber en base a lo que está ahorita cargado en la plataforma. Y cualquier duda respecto a eso, por favor, me la hacen llegar. Así que pueden ya proceder nomás a hacer con esos deberes. Les dejo mi número celular para cualquier cosa. Está mal puesto. 090-195. Profe, una pregunta. Yo la semana pasada no pude asistir a clases, así de que no había tenido la plataforma en sí y por ahí estaba como a simple vista viendo unos deberes que había cargados de meses anteriores. Por Ya. eso yo tengo entendido de que desde enero porque ya me sale como no entregado. ¿Cómo no le entendí, pero usted, Ya no, tengo usted deberes, recién le habilitaron el banner, ¿no es cierto? sí, antes de ayer. Ya. Y hay deberes ya precargados de noviembre y me salen como no entregados. Bueno, ¿me puede mandar fotos de eso a mi número telefónico? Claro, ahora lo agendo y le envío. Sí, sí, para ver, porque siempre el sistema en el instituto a veces puede ser que tal vez no está